José Eduardo Jacobo es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente es docente e investigador en la Unidad Académica de Historia de la misma universidad. Ha publicado en prensa local y varios capítulos de libros, además de coordinar las obras de Tlatelolco a Ayotzinapa, 50 años de insurgencia estudiantil y 100 años sin General Ángeles, un homenaje desde la gráfica. Asimismo, ha colaborado en los 2 volúmenes del cómic Historias Migrantes y es coautor del cómic La Toma de Zacatecas. Por otro lado, Anael Díaz Robles estudió la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Es ilustrador de profesión con una trayectoria desarrollada mayoritariamente en los estados de Zacatecas y Aguascalientes. Es diseñador de la marca Insane, compañía mexicana, de 2004 a 2015 y docente de la UAD de 2013 a 2015. Actualmente coordina el Taller Central de Grabado de Zacatecas, capital, y ha sido colaborador en los 2 volúmenes de Historias Migrantes y coautor del cómic La Toma de Zacatecas. Entonces agradecemos a José Eduardo que inicie. Perfecto. Buenas tardes. Antes que nada, por supuesto, pues agradecer la invitación a estar acá en este espacio compartiendo con ustedes un asunto que es fundamental, que es cómo enseñar la historia, cómo difundir la historia desde otro tipo de enfoques para llegar a nuevos públicos, ¿no? Entonces, bueno, les venimos a hablar en particular del caso de Felipe Ángeles. Si pueden poner la primera diapositiva, gracias. ¿Por qué Felipe Ángeles? Bueno, en el caso de Zacatecas, el asunto de la relación entre la historia y la gráfica lo hemos hecho, Anael y yo, a partir de 2014, cuando se cumplen en Zacatecas 100 años de la toma, de la famosa batalla de la toma de Zacatecas, que bueno, representa un hito para la historiografía local. Mucho se ha escrito al respecto, tenemos bastantes textos, tenemos por supuesto el diario del mismo Felipe Ángeles, pero en 2014, en el marco de la conmemoración del centenario de esta batalla, pues pensamos en que era necesario crear instrumentos para llegar a otro tipo de públicos, especialmente pensamos en aquel momento al público juvenil, ¿sí? Y bueno, teniendo en cuenta que la historieta es una narrativa muy ágil y que tiene una tradición en México de gran impacto, sabemos que sobre todo en la década de los 40, 50, la historia de la historieta es muy similar a la historia del cine en México. La época de oro más o menos coincide con la época dorada del cine, donde la historieta pues se publicaba por millares, ¿no? Había un gran consumo de los monitos, pues, ¿no? Entonces, didácticamente pensamos en que la historieta podría llegar a un gran público. Una de las cosas que también nos motivó a trabajar esta primera historieta en 2014 tiene que ver con un trabajo de Paco Ignacio Taibo II, que hizo también respecto a la toma de Zacatecas. Ustedes saben que Paco Ignacio es un apasionado, un fanático de Francisco Villa. Hizo una novela gráfica junto con un dibujante que se autodenomina Eco, y esta novela la fue a presentar por supuesto a Zacatecas. Está muy bonita, tiene un trabajo gráfico excelente, narrativamente es muy interesante, es muy amena, se basa por supuesto en la realidad y tiene pues ahí algunas licencias literarias. Sin embargo, algo que nos percatamos en ese momento pues es que no es un objeto, no es una herramienta que pueda llegar a todos los públicos, ¿sí? O sea, solamente estaba diseñada pues para quienes les gusta la historia o para quienes les gusta mucho ya la historieta, y que no son tantos, ¿no? La historieta ha pasado por algunos procesos donde hoy la historieta nacional, la historieta mexicana, pues es más o menos como un sector bastante reducido, ¿no? Es una historieta independiente que está luchando por llegar a las librerías, pero que aún le cuesta mucho trabajo. Además, pues, el precio de esta obra era de casi 300 pesos, ¿sí? Que finalmente, pues, eso imposibilita la difusión masiva, ¿no? Entonces, nosotros quisimos hacer este cómic que ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, que se llama así, Centenario, La Toma de Zacatecas. Es un cómic
muy breve, son alrededor de 28 páginas, tiene una introducción. Yo me permití hacer una adaptación libre, vamos a decirlo, del diario de Felipe Ángeles, donde pues, vamos narrando la batalla, los días previos, cuando llega Felipe Ángeles, se establece, llega Villa, etcétera, y cómo concluye la toma, ¿no? Les digo, es un cómic muy chiquito, está impreso, por ahí tenemos algunos ejemplares que si al final alguien gusta le podemos regalar, no son muchos, porque hay que señalar que en ese momento, en 2014, se imprimieron 3,000 ejemplares, y la idea, por supuesto, era regalarlos. Está impreso en papel periódico, ¿sí? Entonces la idea era llegar a la secundaria, sobre todo. Platicamos con la Secretaría de Educación allá de Zacatecas, se distribuyeron en secundarias, en primarias, en algunos eventos les estuvimos regalando, y nos dio mucho gusto ver que, sobre todo, no tanto los niños, sino más bien un público adolescente le gustó el cómic, lo utilizaron luego algunos docentes para explicar este periodo revolucionario, específicamente en Zacatecas, y se agotó, los 3,000 ejemplares se agotaron. Como coautor, pues yo me quedé con alrededor de 30 ejemplares, que son los que traigo hoy acá, y que con gusto se los voy a regalar. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta iniciativa, vale la pena señalarlo, fue parte de una asociación de historiadores que hay allá en Zacatecas, que se llama Elías Amador. Ese es ahí el póster cuando estábamos anunciando la historieta, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el arte que corre a cargo de Anael, pues recupera muchos paisajes, tiene esta técnica donde recupera edificios de la ciudad, y también vale la pena señalar que solo hay una página, bueno, no, 2 páginas, donde yo como guionista me tomé ahí una licencia literaria, pero ahorita les explico. Entonces, bueno, vamos viendo estos escenarios, esta batalla, les digo, está narrada en muy pocas páginas, tiene que ver mucho con la cuestión, pues, épica, con la historia militar, con la historia bélica. A los chavitos les queda muy claro cómo funcionó la toma de Zacatecas a partir de estas viñetas, y les digo, a nosotros nos fue muy satisfactorio lograr que el conocimiento histórico fluyera más a partir del cómic. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos pues a Felipe Ángeles, ¿no?, platicando con Villa. Ya les digo, son algunos fragmentos, como se aprecia ahí arriba, ¿no? Dice, eso es literal del diario, dice, eran las 6:45 de la tarde, el clima era delicioso, el sol de ese día, 23 de junio, moría apaciblemente, ¿no? Que además, si alguno de ustedes ha leído algunos fragmentos del diario de Felipe Ángeles, además de ser un documento bastante informativo, es muy puntual, es muy claro, pero tiene una narrativa literaria que se disfruta de leer, ¿no? Y que creo que, bueno, tratamos de adaptarlo un poco al cómic. Aquí sigue. Y les decía, las últimas 2 páginas es donde yo ahí me atrevía a poner en boca de los personajes de Felipe Ángeles y de Villa un pequeño diálogo acerca, pues ustedes saben que la toma de Zacatecas fue la batalla más sangrienta del proceso revolucionario. Hay expedientes donde pues hubo alrededor de 10,000 muertos. En Zacatecas hubo ahí algunos reglamentos, algunos bandos de policía que decían que si había un cadáver a 3 metros de tu casa era tu problema, porque el gobierno no podía hacerse cargo ya de la gran cantidad de cadáveres, ¿no? Se hacían piras donde se quemaban los cadáveres junto con los caballos. Entonces fue ahí un problema hasta sanitario importante, ¿no? Entonces, en esa última página yo me permito hacer una breve reflexión en las voces de Villa y de Zapata, de si vale la pena tanta destrucción, qué se va a construir como país, cuáles son las expectativas que la revolución va a dejar a los mexicanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este cómic, les digo, en 2014 tuvo muy buena recepción, los 3,000 ejemplares se agotaron prácticamente en 2 meses, y de ahí yo debo confesar, yo quedé enamorado del personaje histórico que es Felipe Ángeles, ¿sí? Porque además considero que Felipe Ángeles tiene una relevancia histórica fundamental, pero que desafortunadamente ha estado opacado por la gran figura que es Villa, ¿sí? Y entonces eso dio paso, ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor, a este proyecto que traemos a enseñarles hoy, que se llama 100 años sin mi general Ángeles, un homenaje desde la gráfica.
Ya a partir del cómic de 2014 nos dimos cuenta pues del fuerte impacto que tiene la gráfica en la configuración de la memoria histórica y que es algo que nos interesa mucho. Entonces, justo el año pasado, el 26 de noviembre de 2019, se cumplieron 100 años de la muerte de Felipe Ángeles, ¿no? Quien fue fusilado por traición a la patria, ¿sí? Adentrándonos en la biografía de Felipe Ángeles, pues podemos ver que tal vez es el único héroe institucional que tuvo la revolución. ¿Por qué? Porque él tiene una formación en la milicia a través en la plena época del Porfiriato, es mandado a Francia a estudiar balística, regresa y siempre está leal a las instituciones, ¿no? Cuando viene el golpe de Estado de Victoriano Huerta, pues Felipe Ángeles tiene un conflicto, ¿no? O sea, yo me voy a apegar, dice, a mi institución que es el ejército, o le seré fiel a la justicia que representa Madero. Es un momento clave en la vida de Felipe Ángeles y bueno, todo esto tratamos de reflejarlo nosotros en este libro. Sí, este libro, ¿cuál es la idea? Este libro está compuesto de dos pequeños textos, uno mío y otro de la maestra María del Carmen, que aquí nos acompaña. El primero pues es un esbozo biográfico, ¿no? Para contextualizarnos un poco quién es Felipe Ángeles, y luego la maestra hace un ensayo que a mí en lo particular me gusta mucho porque es una reflexión de cómo se construyen los mitos de los héroes en la historia nacional, ¿sí? ¿Por qué es necesario? Luego nosotros como historiadores combatimos mucho a veces esa historia broncínea, la creación de los héroes y villanos, decimos que no hay que radicalizar la historia. Sin embargo, en este texto se habla de la importancia de por qué sí es necesario tener héroes, ¿sí? No héroes como la idea de los buenos y los malos, pero como esa creación de la identidad nacional que sigue siendo necesaria, ¿no? Que sigue siendo importante recordar. Hoy estamos frente a la polémica con los puentes, no, porque pues tiene que ver con ese asunto, ¿no? Es algo que yo he discutido con mis alumnos en clase, de que cuando los días festivos se trasladan al lunes más cercano, a veces se va perdiendo un poco el sentido de lo que estamos festejando, por supuesto, ¿no? Perdón. Entonces, a lo mejor un poco como broma, pues esto de los puentes a mucha gente no le gusta que desaparezcan, pero yo creo que ayuda a reforzar la memoria histórica, que conmemoremos justo el día que se está conmemorando el acontecimiento, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Este libro, les comentaba, son dos pequeños textos, son textos bastante breves, porque también estamos buscando llegar no solo al público interesado en la historia, sino al contrario, interesar en la historia a otros públicos, ¿no? Por eso consideramos que la gráfica, en este caso el arte, en este caso los grabados, Anael, como ya se mencionó en su currículum, dirige un taller de grabado allá en Zacatecas, y entonces gracias a él pudimos trabajar con mucho talento ya consolidado y gente que está empezando en el arte del grabado. Entonces son grabados que vienen acompañados de una recopilación de textos escritos por el mismo Felipe Ángeles o por gente que lo conoció, ¿no? Ustedes saben que Felipe Ángeles luego se carteaba con Zapata, tenía cartas ahí con personajes importantes de la época, y entonces vamos haciendo un recorrido. A mí me gusta mucho, pasamos a la que sigue, por favor, porque cada grabado es de un autor diferente y nos muestra, creo, a través del arte, las muchas dimensiones que tiene Felipe Ángeles, ¿no? Porque cuando yo hablé con los artistas, cuando hablé con Anael, le decía, pues es que me preguntaba más bien, ¿no? ¿Cómo quieres que representemos a Felipe Ángeles? Digo, pues les paso algunos textos, ustedes léanlo y interprétenlo desde su óptica. Pasamos a la que sigue. Entonces tenemos bastantes grabados que nos dan cuenta de esa multidimensionalidad del personaje, desde su parte como militar, su parte como profesor, porque también fue docente, su parte como revolucionario, como político, como escritor o columnista, hasta como mártir, ¿no? Entonces tenemos ahí todas estas figuras, todos estos grabados de Felipe Ángeles, les digo, acompañados de estos breves textos. ¿Pasas lo que sigue, por favor? Que más o menos así es el libro, ¿no? Les digo, un grabado acompañado de un texto, donde más o menos hacemos un recorrido en las propias palabras de Felipe Ángeles y acompañado de los grabados. En Zacatecas, este libro
no tiene patrocinio de ninguna institución gubernamental, es un proyecto que financió una gestoría cultural que se llama Finestra Gestoría Cultural y que es un esfuerzo, es interesante señalarlo, porque es un esfuerzo a final de cuentas de la iniciativa privada, ¿sí? Por eso lo estamos vendiendo, entonces los invito a que lo compren, ¿sí? Traemos pocos ejemplares en realidad y tiene un precio bastante accesible y ahorita allá afuera lo pueden ver. Pero la idea entonces de este libro es eso, llegar a otros públicos y a través del arte, por eso estamos hoy acá platicando eso, creemos que el arte en conjunción con la historia puede generar nuevos caminos de comprensión y de interpretación, ¿sí? Porque desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, no quiero satanizar a los medios de comunicación ni mucho menos, pero las nuevas generaciones tienden a hacer otro tipo de lecturas, porque a veces nosotros como docentes queremos que lean el libro, queremos que lean un texto, queremos que investiguen o se acerquen al conocimiento como lo hacíamos nosotros hace 20 o 30 años, ¿sí? Entonces las formas han cambiado y mucho tiene que ver con esa cultura audiovisual que se ha generado pues desde la era multimedia en la que vivimos, ¿no? Los jóvenes sobre todo son muy dados a la creación de los famosos memes, pues que no son otra cosa más que la conjunción de texto con imagen, ¿sí? Entonces yo creo que la imagen es un instrumento muy poderoso para acercar a esos nuevos públicos a la historia, ¿no? Este libro no es por supuesto exhaustivo, no es una biografía que pretenda ser completa, pero es una invitación, ¿sí?, a conocer al personaje de Felipe Ángeles, a acercarse a un momento específico de la historia, porque yo creo que Felipe Ángeles representa claramente la transición de México entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Pasamos de una época de instituciones porfiristas a una época donde hay una lucha por la configuración del país. Sabemos que la revolución representó eso, ¿no? Era una lucha de proyectos y finalmente Felipe Ángeles no estuvo satisfecho con el proyecto ganador de Carranza y por eso regresa a México de su autoexilio en Estados Unidos y pues para inconformarse, ¿no? Y por eso empieza a lanzar este plan a los mexicanos y finalmente pues es aprendido por el gobierno carrancista y es fusilado, ¿no? Hay textos bien interesantes, yo creo que es bastante emotivo leer las palabras de la propia pluma de Felipe Ángeles. Por ejemplo, y ya con esto voy cerrando, la carta que escribe el mismo 26 de noviembre de 1919, cuando ya sabe que ese día lo van a fusilar, y le escribe una carta a su esposa, ¿sí? Y hay toda una historia sobre el asunto de la carta, porque su esposa también muere y ella también le manda una carta diciéndole que está bien, las cartas nunca le llegan, ninguno de los dos lee la carta. Entonces, les voy a leer solo un pequeño fragmento de esto que viene acá en el libro, ¿no? Dice: adorada Clarita, estoy acostado descansando dulcemente. Oigo murmurar la voz piadosa de algunos amigos que me acompañan en mis últimas horas. Mi espíritu se encuentra en sí mismo y pienso con afecto intensísimo en ti, en Chabela, en Alberto, en Julio y en Felipe. Siempre he hecho lo mismo en todo el tiempo desde que me separé de ustedes. Hago votos fervientes para que conserves tu salud y por la felicidad de Chabela. Tengo la más firme esperanza de que mis 3 hijos serán amantísimos para ti y para su patria. Diles que los últimos instantes de mi vida los dedicaré al recuerdo de ustedes y que les envío un ardentísimo beso para todos ustedes, ¿sí? Entonces les digo, son textos bastante breves que acompañados de la gráfica nos posibilitan la reconstrucción de la memoria histórica de maneras nuevas, ¿no? Que yo creo que eso es importante porque el historiador, pues finalmente uno de nuestros compromisos tiene que ser el compromiso social, ¿sí? La historia tiene que tener una función social y en este caso pues tratamos de llegar a esa construcción de la identidad, a esa reconstrucción de lo que entendemos como lo mexicano y pues acá les traemos esta invitación y ojalá y le puedan echar un ojo. Gracias. Bueno, soy Anael Díaz. Yo le voy a quitar poquito la formalidad a la plática, como es usualmente. Creo que Jacobo ya está acostumbrado a que haga este tipo de cosas.
Soy Anael Díaz, dibujo, y realmente estoy muy contento de estar aquí en la Ciudad de México. Tenía mucho tiempo que no venía. Veo rostros conocidos, pero veo muchos rostros que nunca había visto. Entonces, eso me llena de orgullo. Sí, de orgullo, porque vengo a platicar de mi trabajo, y no solamente de mi trabajo, sino algo que vengo como en representación de... En Zacatecas soy el coordinador de un taller de grabado. En Zacatecas se presume de que hay muchos talleres de grabado. Sí lo hay. Hay aproximadamente 70 talleres en todo el estado, más o menos, pero solamente hay 2 públicos, todos los demás son privados. Entonces yo soy el coordinador de uno de ellos, se llama Taller Central de Grabado, está en la capital, y tenemos un proyecto de formación específicamente sobre jóvenes. No damos clase, trabajamos como bajo proyecto, un tipo de asesoramiento. Entonces lo que hacemos dentro del taller es que la gente puede ir sin estar inscrita, porque hay una mensualidad que se tiene que pagar. Pueden ir al taller a trabajar sin costo alguno, y pueden recibir el asesoramiento del maestro, que en este caso soy yo, pero también de parte de los alumnos, porque esa es la manera de trabajar en el taller, que los alumnos, los que están más adelantados, vayan pues difundiendo el conocimiento, lo que ya saben, a nuevos talentos, en este caso los jóvenes. Entonces, esto me remonta a poquito a la historia del cómic que ya habló Jacobo, el de Centenario, que fue en 2014. Yo conocí a Jacobo hace muchos años, cuando me dio clase en la universidad, me dio la clase de semiótica. Después le perdí la pista durante muchos años, y regreso a saber de él justo cuando yo estaba trabajando en un libro ilustrado, mitad realidad, mitad ficción, sobre la toma de Zacatecas, justamente con la historia de un niño que se llama Matías, y me presenta la idea de hacer algo pues que en este caso sería el centenario de la toma de Zacatecas. Trabajamos en un cómic que yo coleccionaba cómics, o compraba cómics más bien, porque ya después con Jacobo supe lo que es realmente una colección de historietas. Y pues yo acepté la propuesta, contento, porque era la primera vez que hacía algo como esto. Sí me arrepentí un poco, porque es mucha chamba, sí es mucho trabajo. Me costó presiones. Me acuerdo que en las últimas, ya cuando estábamos a punto de terminar la entrega final, un día fue a Jacobo a mi casa y se quedó sentado a verme trabajar. Sí, hasta que terminara. Eso, presiones. Creo que nunca nos hemos peleado, nunca hemos tenido algún coraje. También me ganó un derrame en el ojo. Sí, me duró como un mes. Yo no sé. Sí, eso no tiene nada que ver, Jacobo. Sí, ya estoy bien. Pero son cosas de las cuales ahora les cuento pues con risa, porque realmente disfruté mucho ese trabajo, que fueron meses de estar dibujando diario, estar pegado frente a la compu. En ese entonces yo tenía una computadora con un monitor muy chiquito, entonces tenía que estar prácticamente pegado en la pantalla. Y bueno, contento. Pasa el tiempo, y desde entonces comenzamos a trabajar junto con Carmen diversos proyectos, ya sean muy pequeños o ambiciosos, muy grandes, y contentos de venir a presentarlo aquí a México, que son los 100 años sin mi general Ángeles. Es un proyecto que me acuerdo claramente cuando me lo presentó. Jacobo, Carmen y yo hemos tenido algunos viajes juntos en automóvil, y siempre, no sé por qué, pero siempre tocamos el tema de Game of Thrones, lo cual
ellos dos son muy fans y yo no. Y siempre me quería bajar del carro por esto. Entonces, algún día, pues para evitar este momento incómodo que ya se había repetido varias veces, pues me presenta la idea. O sea, todavía no estaba como materializada. Él quería hacer algo con Felipe Ángeles, todavía no sabía qué. Y platicando llegamos a la conclusión de que nosotros como taller podríamos aportar la imagen para el libro, en este caso que son los grabados, son alrededor de como 25 grabados más o menos. Yo no los hice todos, yo hice uno por ahí, por eso les digo que vengo en representación de tanto talento. Muy contento de que hayan participado. ¿Qué más les puedo contar sobre el libro? Estoy contento con los chavos del taller porque nosotros aceptamos alumnos desde 15 años en adelante. Hay la chavita, quien hace el diseño de la portada, se llama Angélica. No pertenece al taller, tiene 19 años y es su primer grabado. Entonces me acuerdo que cuando yo le presento todos los grabados, todo lo que realizamos para el libro a Jacobo y a Carmen, yo tenía así como mi favorito para que fuera la portada, y me sorprende un chorro que eligen uno pues de una chavita sin experiencia, que realmente les repito, es su primer grabado, y me sorprendió mucho. Me acuerdo también cuando le comenté que su grabado fue la seleccionado para la portada, y bueno, pues, imagínense, súper contenta, ¿no? Nuestro taller obviamente está definido por 4 paredes, y a lo que me lleva es que dentro de este libro están personas de distintos estados del país. Hay gente de aquí en la Ciudad de México, hay gente de Aguascalientes, de Michoacán, no me acuerdo dónde más, del mismo Zacatecas, pero que no pertenece al taller. Entonces lo que hacemos nosotros, y es como un logotipo que podría llamarse así del taller, es que nuestro taller no está como centralizado o encarcelado en 4 paredes. Por eso generamos como la sinergia con distintos artistas del país para que puedan trabajar libremente. Y pues bueno, muy contento, creo que… sí, bueno, traemos unos grabados en venta, no en venta los grabados, pero en la compra de los libros traemos ahí un grabado que se pueden llevar de obsequio. ¿Y qué más? Pues creo que nada más, sí, por el momento sí. Pues definitivamente la figura de Felipe Ángeles es atractiva porque fue de los pocos personajes del porfiriato que pudo hacer la transición, ¿no?, hacia la Revolución Mexicana a través de esta idea de la lealtad, ¿no?, a la institución. Fue coronel porfirista, después fue director del Colegio Militar con Madero, luego en la escena trágica pues se va con el ejército del constitucionalista, y ahí ese meollo, ¿no?, ese nudo de la batalla de Zacatecas, donde él, ni Villa ni él tenían que haber estado ahí, y esa rebeldía de Villa, ¿no?, que lo lleva a desobedecer a Venustiano, creo que es lo que marca quién es Felipe Ángeles. Es leal al jefe de la División del Norte, y eso después se lo va a cobrar Venustiano Carranza, ¿no?, en el 19. Claro. Pasamos una ronda de preguntas y respuestas. No sé si pasaron aquí los compañeros del INERM, si no, pues así a mano alzada, ¿no? Sí, muchas gracias. Está bien loco porque cuando hicimos el cómic ya se ha grabado, pero no estaba como específicamente como maestro. Lo que hicimos fue que le quisimos dar, y me acuerdo literalmente de que le quisimos dar ese aspecto
de grabado, que se viera como grabado. Obviamente no lo íbamos a hacer como el libro de Paco Ignacio y Eco, porque esos sí son grabados, pero son como 300 páginas, no sé cuántos sean. Entonces, no, pues lo veíamos prácticamente imposible hacerlo de esa manera. Y sí lo hicimos así. Por ahí de las primeras imágenes lo empecé a hacer con tinta. Sí, pero después vi que no, o sea, no iba a poder, entonces me pasé a hacerlo en digital. Entonces la versión final del cómic es mitad digital, mitad tradicional. Y en el aspecto del grabado, estuvo muy loco porque cuando Jacobo nos presenta la historia, le cuento a los chavos, tengo así como mi consejo editorial, no sé, como no sé, con los que siempre platico, con los que siempre planeamos en los proyectos dentro del taller. Entonces decidimos cómo hacerlo. Entonces nos dividimos los textos que nos pasó Jacobo. Cada quien buscó por su cuenta información sobre Felipe, que realmente no hay mucha. En cuanto a imágenes, son las mismas fotos con la misma o la peor calidad, pero hay muy poquitas fotos. Entonces, pues sí, cada quien como que buscó su forma de reinterpretar la figura del general Ángeles, y yo estoy muy contento de que quien ha visto ya el libro sacan unas ondas bien locas. Sí, me acuerdo que, bueno, de mi grabado que está aquí en contraportada, una vez me acuerdo que un señor me contó unas historias así súper loquísimas y yo me quedé así como de, sí, yo me quedé, órale, qué padre. Sí, porque fragmentaba la figura y no sé qué tanto. Entonces creo que eso es lo que más me gusta, que la gente le dé esa interpretación. Sí. Claro, no, al contrario, gracias. Pues les digo, por ejemplo, en el cómic sí tratamos de recrear lo más posible el diario de Felipe Ángeles para explicar, pero les decía yo que en estas últimas páginas que me doy esta licencia, sí aprovecho un poco. Por supuesto, Anael ya reveló que soy un fan de los cómics desde hace muchos años, y por supuesto, no pensando un poco en esta idea que mencionas de Rius, utilizo a los personajes para hacer un poco de esta crítica social, ¿no? Vamos a decir, en Zacatecas en 2014 estaba gobernando el PRI, bueno, todavía lo hace, es más. En Zacatecas es el estado que cuando en 2012 se llevó la etiqueta de ser el estado más peñista, fue el estado donde hubo más porcentaje de voto para el PRI. Entonces, por supuesto que aprovechamos, en el caso del cómic, esas últimas páginas para hacer esa crítica social, ¿no? De si valía la pena todo eso, qué pasaba con los festejos. Vale la pena mencionar que sí se habló en medios de que había 400 millones para los festejos del centenario de la toma de Zacatecas, y sin embargo el gobierno estatal no quiso apoyar el cómic, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esos 400 millones? Hoy todavía, fue una nota de ayer o antier, se está haciendo una investigación al hermano del entonces presidente, del entonces gobernador, perdón. Entonces, pues sí, ¿no? Utilizamos nosotros esta historia pues para... sabemos que la historia se escribe desde el presente, desde nuestras inquietudes presentes es que nos asomamos al pasado, y yo creo, por ejemplo, que ahora cuando hicimos este libro de Felipe Ángeles, responde mucho también a algunas situaciones. Por ejemplo, que el aeropuerto, el tan controvertido aeropuerto, pues ya se anunció que se va a llamar Felipe Ángeles, y haciendo algunas búsquedas ahí en Google, después de eso se disparó la pregunta de quién es Felipe Ángeles, ¿sí? Porque mucha gente no sabía quién era Felipe Ángeles. Esta figura, les digo que vale mucho la pena acercarse porque nos muestra las diferentes facetas, porque luego la historia tiende a, vamos a decir, momificar a los personajes, es decir, este personaje así era y así fue toda su vida, ¿sí? Cuando tiene que ver con las circunstancias históricas, con el contexto, van cambiando su ideología, si tienen lealtades hacia alguien, se pueden mover. ¿Por qué? Porque son
personas vivas que tienen que ver con sentimientos, que tienen que ver con contextos. Entonces, bueno, un poco de eso sí quisimos plasmarlo acá en este libro y cuestionamos de alguna manera esa historia oficial y repensamos el mito de la historia, ¿no? Creo que por ahí va más o menos. Sí, sí, fíjate que muchos de nuestros trabajos que hemos hecho dentro del taller tratamos de envolver a la sociedad. Sí, qué buena pregunta. Sí, fíjate que bueno, el taller de la gráfica popular es un referente a nivel mundial sobre lo que realmente es trabajar la gráfica, y qué bueno que son mexicanos. Por ahí hay otro grupo que trataron de hacer algo parecido, más o menos por las mismas épocas. No me acuerdo muy bien el nombre, pero hay libros, unas ediciones súper bonitas de este grupo. Sí, pues qué te cuento. Sí, todos los trabajos que hacemos dentro del taller tratamos de involucrar a la sociedad. Con los casos de violencia, desaparecidos. El último proyecto que hicimos fue un proyecto, bueno, ya no tiene nada que ver con la historia, pero fue un proyecto con bandas de música a nivel nacional, intercambios gráficos. Sí, los chavos están súper enterados de este tipo de proyectos que, pues, híjole, da mucha pena que ya no se sepa mucho de ellos, que se olviden los nombres. Tengo una colección de revistas de la Revolución que me ayudó mucho en hacer el trabajo para el cómic. Son como 100 números, se llamaba así la Revolución de México. Eran fascículos que salían, creo que quincenalmente, algo así. Y tienen mucha de la fotografía del archivo Casasola, pero tienen muchísimos grabados sobre la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, esa la tenemos así como, así, véanla, así, tenemos muchos libros de referencia. Tenemos de Leopoldo Méndez, del taller de la gráfica popular, dentro del taller, para que todo el mundo se acerque. Un proyectito que tenemos dentro ahí, aunque suene chiquito, pero queremos hacer como una biblioteca de grabado nacional, y pues bueno, en eso andamos. Acá, por favor. Claro. Sí, mira, esta pregunta que haces es muy pertinente, porque efectivamente les señalaba hace rato que este libro fue financiado desde Finestra Gestoría Cultural. Aquí la maestra es la directora de Finestra y tiene una frase que utiliza mucho ella cuando participa en medios. Dice: la cultura es la respuesta, ¿sí? Entonces nosotros creemos que efectivamente ese tipo de proyectos debe de llegar a esas zonas donde más se necesita, porque finalmente el acceso a la historia, al arte, a la cultura, tiene que ser la base de la recomposición del tejido social, ¿no? Y bueno, se vincula mucho con la pregunta anterior, porque lo que hace Anael, creo que no lo hemos señalado, siempre lo hace con ese sentido de pertinencia social, ¿no? No nos cobran los grabados, vale la pena decirlo, y lo hacemos todo pues para tratar de llegar a esos públicos más amplios, a esas zonas de marginación, porque finalmente creemos que la conexión con el arte, la conexión con la historia es lo que tiene que generar ese sentido de identidad. Por ahí va un poco la idea de por qué son necesarios los héroes en la historia, por qué es necesario crear esas figuras a seguir, esos ejemplos, más hoy en día en una sociedad que está falta de estos tipos de valores como el patriotismo, como la lealtad, etcétera. Entonces nosotros creemos que se pueden hacer muchas cosas desde el arte. Y finalmente en Zacatecas, vale la pena decirlo, hay mucha actividad artística en términos de grabado. Anael mismo acaba de participar en un proyecto de murales en toda la ciudad capital, y que incluye mucho a estas zonas de pobreza, ¿no?
y que también se hacen talleres, pero desafortunadamente, también es necesario decirlo, los creadores, los gestores, los historiadores, a veces nos topamos con el cierre de puertas de las instituciones, ¿sí? Entonces, bueno, es complicado ir trabajando contracorriente, ir haciendo las cosas por nuestra propia cuenta. Les digo, este libro en realidad no quisimos dejar desapercibida la fecha del centenario luctuoso de Felipe Ángeles, nos aferramos a hacer algo, lo logramos sacar para la fecha elegida, pero solo hicimos 200 ejemplares y por supuesto que no es sorpresa, pero ahora que los hemos estado vendiendo, pues nos damos cuenta que el negocio de vender libros no es un negocio, pero finalmente pues se trata de eso, de que llegue al mayor público posible, ¿sí? De que circule, de que lo lean, de que lo aprecien. Por eso también es bien importante, yo creo, Anael, en algunas presentaciones que hemos hecho allá en Zacatecas, ha montado exposiciones de grabado y yo creo que es bien interesante porque los jóvenes se enganchan con la imagen, digo, reitero eso, ¿no? O sea, ven el grabado, les parece bonito y quieren acercarse a la historia y finalmente pues eso, la historia responde a nuestras problemáticas actuales, ¿no? Y en una sociedad donde vivimos bajo los parámetros estos que nos ha dejado esa famosa guerra contra el narco, toda esta situación de violencia, los feminicidios, etcétera, yo creo que no queda más que ir tendiendo redes, ir haciendo puentes entre creativos, entre historiadores, entre docentes, porque finalmente yo creo que la verdadera transformación del país no va a venir de las instituciones, tiene que venir desde abajo, ¿no? Tiene que venir desde la gente que está haciendo cosas y en ese sentido yo creo que es nuestra responsabilidad como profesionales, como historiadores, como ciudadanos, pues contribuir en lo que podamos. Entonces yo creo que eso, ¿no? Este libro responde a esas ideas y pues tratamos de contribuir desde la historia y desde el arte pues para generar un mejor país, ¿no? Que yo creo que tiene que ser el sentido de la historia. La última pregunta. Muchas gracias. Sí, pues los historiadores profesionales luego tenemos así como que escozor, pues, ¿verdad? Estos temas. Tratamos a veces de hacer una historia muy aséptica, muy limpia, pero yo creo que finalmente hacer historia ya es un acto político, ¿no? Entonces hay que reconocerlo como tal y pues asumir nuestra postura, ¿no? Gracias. Pues es una lástima que no tengamos más tiempo para platicar y es un buen refresco, ¿no? A la memoria y ejemplo de cómo la imagen es poderosa, ¿no? Para generar esa identidad que tanto falta en este país, pero que ahí está, ¿no? Y bueno, en nombre del INERM les entregamos este reconocimiento a José Eduardo Jacobo Bernal y gracias. Y a Anel Díaz Robles. Gracias. Y un pequeño presente de la Academia de Historia y del INERM también para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y pues nos vemos en la siguiente mesa. Gracias. Gobierno de México.